muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. ¿Alguien está listo? Todos danzando. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios. Hola, ¿cómo están? Un gusto en saludarlos y darles las gracias de que sigan estos videos y que nos permitan llegar a su hogar, en todo lugar donde ustedes estén. Y bueno, vamos a seguir con esta serie, Pasos a la Eternidad. Y hoy vamos a ver este tema que es nacer de nuevo. Es uno de los pasos importantes. No quiere decir que los demás no lo sean, todos son igual de importantes y nosotros debemos de aprender de cada uno de ellos para así dar nuestros pasos a la eternidad y estar seguros de que a dónde vamos. Así que leamos esta palabra que está en Juan capítulo 3 versículos del 1 al 10. Y dice la escritura, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? Ah, qué palabra. Dice esta escritura que había un principal, un hombre que se dedicaba a enseñarle al pueblo la palabra, le mostraba al pueblo lo que decía la palabra. Y dice que este hombre vino de noche a Jesús, él era uno de los fariseos, y le dijo a Jesús, reconocemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer lo que tú haces, estos milagros, si no está Dios con él. Inmediatamente Jesús le dijo, de cierto te digo que necesitas nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Entonces él se sorprende y dice, ¿cómo puede un hombre viejo volver a entrar al vientre de su madre? ¿O cómo es esto? Jesús le responde, necesitas nacer de nuevo si quieres entrar en el reino de Dios. Entonces Nicodemo se queda como confundido y el Señor le dice, mira, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, que tú has nacido naturalmente de tu madre y de tu padre, pero ahora te es necesario nacer de nuevo del Espíritu de Dios. Por medio de agua y del Espíritu se nace de nuevo. Wow, Nicodemo dice, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le responde, tú eres maestro de Israel, tú enseñas a Israel lo que se tiene que hacer y no sabes de estas cosas. Wow, todo el que es nacido del Espíritu es como el viento, o sea, el viento lo oyes, el viento pasa a tu lado y lo sientes, pero no lo puedes ver. ¿Por qué? Porque es espiritual y estos ojos no pueden ver lo espiritual. Así es todo el que es nacido del Espíritu. El que es nacido del Espíritu puede ver, entender el reino de Dios y puede entrar, ser parte del reino de Dios, porque ahora Él es Espíritu. Y esta palabra es a lo que se refiere. Mira, el nacer es engendrar. Engendrar quiere decir
que se da paso a una nueva vida, se abre una nueva vida. Cuando alguien nace de manera natural, estamos viendo una nueva vida, un nuevo ser, una nueva criatura que no existía en este mundo y ya existe ahora. Así el Padre está hablando acerca de nacer de nuevo para que tú seas una nueva criatura, una nueva creación y ahora andes en una nueva vida. ¿En qué vida? En la vida espiritual, la que desconocías, la que no sabes cómo es y que es la vida que se lleva en el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo, dice la palabra. Dice Romanos 6:3, ¿o no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Wow, esta palabra dice que ese nuevo nacimiento se da a través del bautismo. El bautismo es una eh, semejanza a cuando alguien es enterrado, cuando muere, se le echa tierra encima y queda ahí. El bautismo es una semejanza, pero aquí es en agua, eres sumergido en agua, es lo que significa bautismo, mojado, empapado, sumergido en agua. Y cuando tú eres enterrado ahí, es una similitud de que estás aceptando morir, como Cristo murió, pero también cuando sales del agua, como dice esta palabra, entonces también tienes parte porque Cristo resucitó en un nuevo ser, en una nueva criatura en esta tierra, y así tú y yo lo hacemos, y dice esta escritura, para andar en esta nueva vida, en esta nueva vida que Dios nos da a través del nacer de nuevo, a través del bautismo. Mateo 3:13 dice, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Esta escritura también nos deja ver que Jesús se bautizó. Jesús, recordamos bien, nació del Espíritu, pero nació de María. Y él cuando llegó la hora de manifestarse, antes de empezar a hacer milagros, antes de empezar su ministerio, fue a Juan el Bautista, por eso se llama Juan el Bautista, porque él bautizaba, y fue a él para ser bautizado y dijo, Juan, yo necesito que tú me bautices. Y Jesús dijo, así conviene que cumplamos todas las cosas que Dios ha mandado, toda su justicia. Así que Juan lo dejó y Jesús fue bautizado. Jesús también tuvo ese nacer de nuevo mostrándonos el camino a una situación mejor, a algo más grande que está sobre esta naturaleza humana que es la naturaleza divina, algo espiritual. Segunda de Corintios dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta palabra confirma la escritura que eres engendrado como una criatura espiritual. Claro, cuando tú me dices, ¿sabes qué? Yo también de chiquito fui bautizado. Sí, nada más que hay una situación entre el bautismo que pide la escritura y el bautismo que tú llevaste. Y en el bautismo de la escritura se pide que tú creas, que tú estés consciente, que tú des ese paso seguro, sabiendo lo que estás haciendo. Y bueno, de chiquitos nadie lo supimos, a nadie se nos preguntó, simplemente fuimos llevados a un bautizo donde no fuimos sumergidos, donde no fuimos conforme la escritura, sino se hizo de una manera conforme a la religión que está separada de Dios. Esto es lo que en realidad dice la escritura y esto es en realidad lo que nosotros necesitamos, nacer de nuevo, porque no podremos entender el reino de Dios, no podremos ser parte del reino de Dios si no nacemos de nuevo, si no somos una nueva criatura, esa criatura que ahora después de este bautizo nace de nuevo por creer, por tener fe, por haberse arrepentido, por haber aceptado la salvación de Dios, puede vivir una vida diferente a la que hasta hoy ha vivido.
De eso se trata, de una nueva vida para una nueva criatura, para una criatura que no es de este mundo terrenal, sino de un mundo divino celestial. Y dice la escritura en 1 Juan capítulo 5, versículos 1 y 4, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta es lo que dice la escritura, y dice que hemos vencido al mundo. No se trata de vencer ejércitos, sino lo mundano, a eso se está refiriendo, a todo eso que nos lleva a ser tentados y caer y equivocarnos y tentar y ofender y hacer todas esas situaciones. Dice que solamente el que es nacido de nuevo ha vencido al mundo, porque todo el que ha nacido de nuevo tiene una victoria, y su victoria es la fe, el creer. Así que todo el que cree en Jesús, todo aquel que verdaderamente lo ama, debe de nacer de nuevo. Bueno, pues seguimos en esta serie. Te espero en el siguiente paso y damos gracias a todos que nos están escuchando. Los bendecimos, les amamos, Cristo les ama. Así que con el favor de Dios, por aquí nos seguiremos viendo. Quiero pedirte que si tú no has nacido de nuevo y esta palabra está llegando a tu corazón, le pidas al Padre en una oración, en una plática entre tú y Él, y le digas. Así que si quieres acompañarme, yo hago esta oración y tú repítela. Amado Padre Celestial, yo doy gracias, Señor, porque cada día abres más tu palabra y me revela, Señor, tu voluntad sobre la vida de todos hombres y sobre mi vida y la bendición para mí y para mi familia que Jesús obtuvo en la cruz. Señor, reconozco que mi vida hasta hoy no es la vida que yo deseo, pero ahora sé, Señor, que esta criatura que ha nacido de la carne, Señor, seguirá conforme los rudimentos de este mundo. Así que clamo a ti para que pongas toda situación en mi corazón y me ayudes a nacer de nuevo, a nacer del Espíritu de Dios, para poder ver y entender el reino de Dios, para poder entrar y ser parte del reino de Dios y poder así, Padre, entender y hacer tu voluntad siempre, andar en una vida nueva, Señor, en una vida que mi corazón anhela, en una vida, Señor, que se extienda a toda mi familia y en todo lugar donde yo ande. Te lo clamo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues los bendecimos y recuerden que estamos en esta semana, que es la semana donde la autoridad nos pide aún guardarnos más. Están considerando esta semana como la más difícil, así que extrema tus precauciones, sé extremadamente obediente a la autoridad para que tengas sobreabundante bendición sobre tu vida y sobre la vida de los tuyos. Todos los que tengan que salir y andar en sus trabajos, el Señor los guarde, los proteja, guarde su salida y guarde su regreso y los libre de todo mal. Con el favor de Dios nos seguimos viendo. Bendiciones a todos. Un estruendo de muchas aguas